hice este importador de imágenes para Odoo super estándar. ¿Cómo? Pues sencillamente definimos que queremos importar imágenes para contactos, que vamos a tener un campo, que vamos a estar definiendo un campo de referencia, que es el que se va a estar utilizando en la búsqueda para asignar la imagen, y además le vamos a definir la imagen. Y de esa manera, pues aquí hemos tenido y hemos importado fácilmente imágenes. Empezamos. Hoy vamos a estar hablando de un proceso que a veces en Odoo nos parece un poco engorroso, y es la importación de imágenes a los contactos. Por ejemplo, vamos a entrarnos acá a la aplicación de contactos. El tratamiento de Odoo con las imágenes realmente deja un poco que desear cuando se quiere desear e importar imágenes a los registros. Por ello, un ejemplo, cuando salió la versión 18 hice un video que te voy a estar dejando acá el link, en el que explicaba el proceso que habían implementado para la versión 18 cuando se requería importar registros. Por eso, pues, como mostré en el video del empezar, pues vamos a estar haciendo una solución un poco hoy genérica para la importación, ya sea de productos, contactos o de lo que sea que tenga imagen. Para ello, pues lo primero, lo que hicimos fue crear este módulo que se llama Image Import, y lo creamos aquí como una aplicación. Por ahora no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo que vamos a hacer es un wizard, una ventana que se levanta, y por defecto, o sea, vamos a basarlo en que hay que seleccionar un modelo, hay que seleccionar un campo que va a ser el campo referencia para las imágenes, y además hay que seleccionar un campo imagen, o sea, donde queremos importar la imagen en sí. Por ello vamos a crearnos acá un wizard, que son ventanas emergentes. Vamos a crear un modelo que vamos a ponerle image import, así por ahora, que este caso va a ser un modelo que va a ser transitorio, por tanto no puede heredar de model, sino de transient model. Aquí le ponemos el nombre que va a ser image import, aquí le ponemos imagen import. Lo primero que vamos a necesitar, que va a ser, pues va a ser un model ID, que es un modelo. Como ustedes saben, si no lo saben, pues ya lo vamos sabiendo, en Odoo exportan, por llamarle de alguna manera, los modelos, que son estos que están acá. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser seleccionar un modelo, seleccionar un campo de referencia y seleccionar un campo de tipo imagen para hacer el importador lo más estándar posible por ahora. Vamos a ver el modelo. Luego de esto vamos a necesitar un campo referencia, por ejemplo, que va a ser un campo por ahora, un string. Y además vamos a necesitar un campo imagen. Pero que el campo imagen por ahora va a ser, perdón, aquí sería un many to one con ir model fields. El common model va a ser in model fields, al igual que acá, que va a ser un campo con in model fields también. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Acá esto va a ser un ID y esto va a ser un ID. Y lo último que vamos a necesitar va a ser un campo con que permita muchos adjuntos, que vendría siendo este que tenemos acá. Por ahora este va a ser nuestro modelo. Vamos a ver visualmente qué es lo que necesitamos. Para ello, pues nos hacemos acá una vista, decimos que va a ser se llama imagen import view, le vamos a poner que sea, por ahora vamos a ponerle que sea básico, porque realmente lo que necesitamos no es mucho código. Solo necesitamos nuestra vista, que va a ser de image import view form, vale, por ponerle. Y acá el nombre del modelo que vamos a hacer imagen import, perdón. Y aquí el modelo va a ser imagen import. El form, por ahora vamos a ponerle image import. Y el
el name, por ahora no vamos a necesitar esta parte, por tanto lo que vamos a hacer es ahorrarnos esto. Aquí vamos a poner el model ID y del otro lado vamos a poner el field reference ID y el field ¿cómo se llamaba? Field image ID, el campo de las imágenes. Luego debajo de este grupo pues vamos a poner un grupo que va a tener un field name image, ¿cómo se llamaba el many to many? Image IDS. Ahora van a ver a qué me refiero. Ya estamos llegando a la parte importante. Widget many to many binary, creo que es como se llama, que es el que se utiliza para poner múltiples adjuntos. Por ahora required 1 y así. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Pues vamos a tener la ventana que se va a levantar cuando se presione el botón. Por ahora tenemos aquí, no vamos a necesitar un menú item que va a ser import image, el ID va a ser import image menu. Estos son un poco de cosas básicas, por eso me las salto así un poco rápido. El parent, pues vamos a necesitar este parent que está acá. Ahora les explico cuál sería. El parent vendría siendo este que está aquí y la acción vendría siendo esta que está acá, que va a ser un action. Podemos ver si podemos copiar aquí para ahorrar un poco de tiempo. Este que está aquí me gusta, copiamos acá. Y al final lo que hacemos es que un menú va a necesitar una acción para levantar este formulario. En este caso que se llama, el modelo se llama image import, que es la que estamos usando acá. Aquí sería import images, vista form, y la acción aquí no sería esto, sino sería base imagen import. Entonces aquí nos ponemos acá y esta sería la acción. Vamos a ver qué tenemos aquí. Primero, importar el wizard, importar el modelo que hemos creado, importarlo, luego importar el wizard, from.import wizard, para importar la carpeta de los wizards, y luego tenemos que importar esta vista que hemos creado. Acá en data ponemos wizard y .xml, y esto sería básico. Vamos a ver si necesitamos o no la carpeta security para exportar para restringir el acceso a los modelos desde la seguridad. Esto acá lo que debería hacer sería poner un menú aquí al lado de import image, que está acá en app. No sale. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar, que se necesita el security. Si no, no nos va a mostrar el valor o sea, no nos muestra el formulario. Vendría a crear acá un archivo, access file, sería security. Sería ir.model, siguiendo las cosas que normalmente se ponen, las pautas, sería CSV. El ID sería access image import. El acceso vendría siendo acá imagen import. El modelo vendría siendo el cual vamos a estar analizando, imagen imagen import, y por ahora no quiero restringirlo a ningún rol, por eso lo dejamos vacío. Y lo que tenemos que hacer es importar este fichero que tenemos acá. Importamos el security, y aquí pues lo que hacemos es colocar el nombre del archivo que contiene las reglas de seguridad para verificar que nos cargue el menú visualmente, porque si no, no nos lo va a tener en cuenta. Acá aplicamos, guardamos y le damos correr y activamos nuevamente el módulo, o sea, lo actualizamos. Todo esto es para que nos muestre acá el menú que vamos a estar utilizando para la importación de imágenes. ¿Qué queremos hacer con eso? Vamos a verlo ahora. Por ejemplo, vamos a instalar el módulo de ventas o no. Míralo aquí, import image.
¿qué vamos a hacer? Aquí finalmente lo que vamos a hacer es que cuando seleccionemos un modelo contacto, por ejemplo, luego tenemos que seleccionar cuál es el campo que vamos a utilizar para hacer el parseo contra la imagen que estamos subiendo. Por ejemplo, el field reference, en este caso, vamos a ponerle que el model, o sea, vamos a restringir un poco para que el modelo, si se fijan acá, vamos a duplicar acá. Cuando vamos a Error Model, sería Fields, tiene un campo Model. Por tanto, lo que vamos a hacer es filtrar que el campo Model ID, o sea, campo referencia, va a tener un domain, que el Model ID sea igual al que seleccioné y que además sea el tipo, que tipo el type, el t-type, como dicen acá, t-type, sea igual, ahora mismo yo quiero que sea un char. Solo quiero manejar char para este tipo de campo. Y en este caso, pues hacemos lo mismo, pero los que son de tipo, perdón, vamos a manejar en este caso los que son de tipo binario. Creo que son. Vamos a ver cuál es la definición acá para hacer el dominio de una image. Vendrían siendo los de tipo binary, que es binary, ¿no? Acá el char y el binary, binary. Así de esta manera lo que hacemos es que nos muestre solo campos pertenecientes al modelo que seleccionamos y del tipo que queremos que se muestre. En este caso vamos a mover aquí el menú, porque el menú no me interesa que tenga esta posición donde está. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá, este tiene la sin, pues vamos a ponerle al nuestro, le vamos a poner otra secuencia que sea 110 para que esté luego de ese que estamos como utilizando. Cerramos acá, lift, cerramos acá. Y que lo que hicimos fue entonces venir aquí, tenemos el import image, seleccionamos el campo contacto, el modelo contactos, pues vamos a ver solo campos del modelo contacto. En este caso, los que son de tipo char, que podemos poner aquí el BAT, por ejemplo, que es el que se utiliza cuando estamos utilizando el BAT, que vendría siendo el NIF, que vendría siendo el ref, ¿cómo se llama el campo ese? El contact. Vamos a ver, el contacto, el campo se llama este que está acá, BAT. Y es de tipo char. Con esto lo que hacemos entonces es que vamos a estar utilizando el campo de BAT para hacer, por ejemplo, si hacemos acá, vamos a definir contactos, aquí vamos a utilizar el tags ID, que es el campo BAT, y luego de esto vamos a importarle el avatar, o sea, que es la imagen. Lo que hacemos con esto es que vamos a hacer que cuando nos suban una imagen con una extensión del título debe venir la referencia y lo vamos a incluir en el campo que nos han colocado como campo de imagen. Suena bastante sencillo y realmente lo es. Para ello, pues lo que hacemos entonces es definir en el wizard que tenemos acá en nuestro wizard, vamos a definir el footer. ¿Qué es el footer? El footer es donde vamos a definir los botones que vamos a estar utilizando para aplicar las acciones sobre la vista. Primero va a ser un button type, algo así como lo que pone nuestro asistente. Vamos a utilizar la inteligencia artificial. Button type de tipo import image aquí, y el otro va a ser un button cancel, que eso lo va a colocar. Entonces, button import image. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues lo que vamos a hacer acá es bastante sencillo. Sería definición del módulo, del método, perdón, y vamos a ir iterando por las imágenes que nos han subido. Lo primero sería no lo voy a poner, o sea, lo primero sería if not image.ds return o bueno, rise user error, pero como el campo está requerido, pues da igual porque no, a este punto no llegaríamos, pero bueno, es más, no lo vamos a poner. Luego de eso lo que haríamos sería
definir que el image name va a ser igual a image.name.split para dividir por el punto, ya que normalmente así es como vienen los nombres de las imágenes, vendría siendo el record, perdón. El nombre lo vamos a aplicar y strip vamos a aplicarle en 0, la parte que está en 0, que tendría siendo el nombre, aplicamos un strip para buscarlo directo en la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer es una búsqueda, vamos a buscar en el modelo, perdón, el item va a ser, vamos a buscar en el modelo uno cuyo campo acá vendría siendo el campo, vendría siendo el self.field reference, que es el que tenemos acá, punto .name sea igual al image name que hemos subido. Aquí sería self.modelName es igual. If item, o sea, si existe ese registro que vamos a hacer, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es pues sencillamente actualizar en ese valor item.update en el campo field reference image, actualízame record.datas, y esto sería todo. Increíble, así sería todo. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues vamos a verificar que funcione. Por ejemplo, en este caso tenemos estas imágenes que tenemos aquí. Vamos a ver person 1 y person 2, por ponerle un nombre. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a venir aquí y vamos a colocarle a un contacto. Ups, algo se rompió, que esto no inicia. No sé qué se rompió, algo se rompió aquí. Vamos a verificar qué fue, a ver si levanta lodo. Parece que fue con mareo. Lo que vamos a verificar en este caso va a ser que vamos a ponerle a un contacto persona 1, guardamos, y en su bat vamos a ponerle este nombre, que es el que queremos utilizar. Para de esta manera, pues sencillamente permitir persona 2, vamos a definir acá persona 2, y lo que vamos a hacer es, creo que lo puse equivocado, pero bueno, persona 1 y persona. Tenemos la 1 que vendría siendo, vamos a poner acá la 1 para que los nombres nos coincidan en las pruebas que vamos a estar haciendo. Y en persona 2 ponemos pues persona 2. Con esto lo que vamos a hacer es sencillo. Venimos aquí a nuestro importador de imágenes y vamos a decir que los contactos, utilizando el campo tax ID, yo quiero que me lo pongas en esta imagen, que normalmente es la más grande, en el campo image, creo que es la que se utiliza, lo cual vamos a estar haciendo pruebas y vamos a definirle que vamos a subir esta imagen y esta imagen. Así se guardan las imágenes. Cuando le vamos a importar nos da el error, algo nos faltó. Image import dos attribute name, pero vamos a ver que nos está fallando. Self.modelID dice acá que record.name, no, perdón, no es él, es acá en self. Vamos a iterar las imágenes, perdón. Cuando las vamos a dar acá, vamos a ver qué nos va a hacer. Pues me parece que no los hizo. Vamos aquí a los contactos y ponemos persona, y ya tenemos en persona 1 tenemos la imagen 1 y en persona 2 tenemos la imagen 2. Si se fijan, persona 1 y persona 2, y de esta manera hemos hecho un importador bastante genérico. ¿Qué queremos probar? Vamos a ver. Vamos instalando el módulo de ventas, que es Sales Management, y el módulo de ventas lo que vamos a hacer es importar, por ejemplo, la imagen de un producto, por llamarle. Deja que nos instales acá. Volvemos en cuanto termine. Probales referente a los productos. Vamos a crearnos el producto XYZ.
y vamos a crearnos el producto. Producto ABC. Guardamos. Y entonces lo que vamos a hacer es que aquí en el barcode vamos a ponerle un 2 ABC. ABC y al otro vamos a ponerle XYZ. XYZ. De esa manera vamos a utilizar el campo barcode para la importación. XYZ. ¿De qué manera? Pues nuestras imágenes se deberían llamar ABC y XYZ, que son los valores que vamos a introducir en nuestro importador de imágenes. Import image. Quiero importar, vamos a ver si ese product XYZ, así lo tenemos. Vamos a importar imágenes, product template, creo que es este. El campo de referencia, el barcode. ¿Y cuál es el campo imagen? Quiero que lo pongas en el campo imagen. Y en este caso subimos. Y de esta manera, cuando le demos importar, nos ha importado los productos. Y de esta manera, XYZ. En el producto 1 tenemos la imagen 1 y en el producto 2 tenemos la imagen 2. Bastante sencillo. Sí. Recuerda suscribirte. Chao.